Derechos humanos para los pueblos originarios. Al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, a la sociedad argentina, al Estado argentino, al gobierno federal y los gobiernos provinciales, a la sociedad argentina, a los hermanos y hermanas de los pueblos originarios en Argentina, representantes de pueblos y comunidades indígenas del país, nos reunimos convocados por el Consejo Plurinacional Indígena en la ciudad de Buenos Aires, los días 18 y 19 de noviembre de 2012, y elaboramos la presente posición. Asumimos que nunca habíamos tenido tantos derechos reconocidos en normas nacionales e instrumentos internacionales ratificados por el Estado. Sin embargo, vivimos una alarmante etapa de negación y exclusión. Memoria, justicia y reparación son las banderas que caracterizan a nuestras organizaciones indígenas. Nuestra realidad es un tema de derechos humanos. Sin embargo, la relación que propone el Estado con los pueblos indígenas es solo desde un enfoque de pobreza. Nos visibilizan solo como objeto de asistencia o de planes de emergencia, cuando somos sujetos de derechos políticos y territoriales. Evita debatir sobre derechos y profundiza su política económica basada en la industria extractiva. Como consecuencia directa de esto, en los últimos 3 años, casi una decena de hermanos indígenas fueron asesinados por fuerzas policiales por oponerse al avance de la soja y la industria extractiva sobre territorios ancestrales de esos pueblos. Más de 1000 líderes indígenas y campesinos en todo el país están siendo judicializados y procesados por defender sus derechos ancestrales en contra de las industrias extractivas y el agronegocio de la soja, y el extremadamente preocupante, la continua represión en contra de líderes indígenas y del campo popular en casi todo el país. Si bien el argumento que utiliza el gobierno es la responsabilidad de los estados provinciales de estos conflictos, la alianza de Cristina con lo peor de los gobiernos represores, Gildo Infran, Gioia, Zapac, Infran, Beder Herrera, es indiscutible. Sí al agua, no a la industria extractiva. El saqueo y la contaminación que producen la mega minería y la explotación hidrocarburífera destruyen nuestros territorios. Las explosiones de toneladas de roca y la diseminación del polvo por medio de los vientos produce lo que se llama lluvia ácida. A su vez, se manifiesta la contaminación de los cursos de agua cercanos y las enfermedades, como cáncer, de nuestros hermanos. El aumento de la explotación minera aumentó de más de 1000% en los últimos años. La presidenta misma se reunió con una de las más grandes y cuestionadas compañías mineras del mundo, la canadiense Barrick Gold, responsable de la mina de oro y plata Pascua Lama, ubicada en los límites de Chile y Argentina. Planea entrar en producción en el 2013. Trabajará a cielo abierto y para ello, según los estudios de impacto ambiental, provocará deshielos de los glaciares existentes en el área, contaminará ríos y napas acuáticas subterráneas. De la misma manera, la explotación hidrocarburífera y su carga mortal tiene un nuevo nombre hoy: fracking, una nueva técnica de agujerear nuestro territorio y descargar explosiones en busca del gas no convencional. En todos estos casos, la opinión ciudadana no es tenida en cuenta, actuando el Estado con toda impunidad. En los lugares donde se encuentran estas empresas, los pueblos y vecinos se movilizan contra el enorme daño a la madre tierra, a la salud de la población, el agua y el nulo beneficio que las minas nos dejan. A modo de ejemplo, el relator de la ONU visitó la comunidad de Salinas Grandes en Jujuy por la explotación del litio que afecta a comunidades del pueblo Coya y denunciaron la inconsulta explotación en sus territorios. Nosotros entonces decimos no a este modelo, no al progreso que se basa en destrucción y muerte, no al modelo que nos despoja de nuestros territorios y nos permite desarrollar planes de vida, como es Felien, o el Sumac Causay, Sumac Camañá, o Sototaite Anem, y Nadvita y Atei Huarpe, Heikorpora, Mbea, Nakatlaxa, Onai Dakatoika, Com, Pilagá, Notamsek, Wichi, buen vivir de nuestras comunidades.
Proyecto sobre la propiedad comunitaria indígena en el nuevo Código Civil. El Congreso Nacional va a aprobar este año un nuevo Código Civil. Más allá de la propaganda sobre la inclusión de nuestros derechos y del respeto a la diversidad cultural en el nuevo Código Civil, lo concreto es que atenta contra la base de nuestro desarrollo cultural, que son nuestros territorios y derechos fundamentales, que no fueron tomados en cuenta al momento de pretender incluirnos. Por esa razón, los pueblos originarios del país estamos en alerta y movilización porque los siguientes derechos no serán incluidos en el texto a aprobar. Falta de consulta. La ley obliga al Estado a consultar a los pueblos indígenas a través de sus instituciones representativas, cuando se legisla sobre aspectos que puedan afectar los intereses del conjunto de pueblos y culturas. En este caso, la inclusión del título quinto en el anteproyecto de ley se realizó sin ningún tipo de consulta. Personería de derecho público. No hay señales de que el Congreso haya escuchado la voz casi unánime de las comunidades y pueblos originarios que en todas las audiencias rechazaron este nuevo código, porque manipula nuestros derechos. Aún las mismas organizaciones aliadas de la política gubernamental han apoyado la demanda de personería de derecho público para las comunidades y los pueblos como única garantía de vivir en libertad en relación a nuestra cultura y territorios. A pesar de este clamor, hay evidencia de que no se incorporará este derecho en el nuevo Código Civil. Consentimiento previo e informado. Se han realizado decenas de audiencias públicas en el país, convocadas por la bicameral a cargo de la discusión del anteproyecto de la reforma del Código Civil. Estas audiencias no tienen efecto vinculante. Se eludió la obligación estatal de aplicar la consulta como mecanismo para obtener el libre consentimiento, fundamentado previo de las comunidades de los pueblos originarios. El Estado Nacional, a través del INAI y de su presidente, ha reafirmado que está dispuesto a reconocer la consulta, pero no a reconocer el consentimiento como derecho, porque interfiere y condiciona el diseño o modelo económico del país. La posición de las organizaciones y comunidades indígenas en todo el país ha sido casi unánime sobre la inconstitucionalidad de la inclusión de la propiedad comunitaria en esta reforma. Y también hemos sido claros sobre la necesidad de suprimir el título sobre propiedad comunitaria en el actual código a aprobarse, y que dicho tema sea fruto de una ley especial, que se debe debatir con participación y consulta previa a los pueblos indígenas. Hasta que se debata y se dicte esa ley especial, se aplicarán las normas constitucionales y de los tratados internacionales, en las condiciones de su vigencia, de conformidad con los artículos 31 y 75, incisos 17 y 22 de la Constitución Nacional. El Plan Estratégico Agroalimentario. La presidenta Cristina Fernández presentó en octubre de 2011 un Plan Estratégico de Desarrollo Alimentario por 10 años. Producirá hacia el año 2020 un aumento del 50% de la producción que actualmente está sobre 100 millones de toneladas de granos. En su informe no mencionó específicamente cómo se va a llegar a este espectacular aumento de producción. Sí afirma que se avanzará sobre 9 millones de tierras más para hacerlas cultivables. Tampoco mencionó los recaudos para la protección del medio ambiente o sobre la soberanía alimentaria, vital para los pueblos originarios y campesinos y también para la población en general. En estos momentos son las empresas las que deciden qué tipo de alimentación se debe producir, pues el mayor objetivo es tener producción, sin importar los niveles de agrotóxicos para producir los alimentos, mayormente transgénicos. Para las organizaciones originarias y campesinas es un anuncio angustiante, pues la manera de producir más puede dar como consecuencia más desalojo de los territorios con la siguiente represión, desmonte, contaminación y desplazamiento de población. Ataque a nuestra soberanía alimentaria. La nueva ley de semillas impulsada desde el Gobierno Nacional viene a profundizar el actual modelo productivo basado en el agronegocio, la biotecnología y el monocultivo. Es decir, el Estado está más preocupado por complacer a las corporaciones internacionales como Monsanto y al modelo productivo envenenador
y de desposesión de territorios y bienes comunes. En Argentina, por ejemplo, se utilizan aproximadamente 200 millones de litros de glifosato por año, un potente agrotóxico que puede llegar a matar directamente a una persona. El desarrollo del modelo, a su vez, lleva a producir 18 millones de hectáreas de soja forrajera destinada, en más del 90% de ella, a la exportación para alimentar los animales de Europa y Asia. En este contexto de destrucción de los ambientes naturales y de los territorios, las empresas y el Estado, mediante la patentización de las semillas, lejos de proteger nuestros conocimientos populares y ancestrales, fomentan la privatización de los saberes y originan una agricultura sin agricultores. De esta manera, para las organizaciones originarias y campesinas, el modelo es un ataque a nuestra soberanía alimentaria porque afecta la producción de alimentos en armonía y respeto con el ambiente y la salud. Muertos de la democracia. En este modelo nos exigen defender. Ha dejado casi una decena de muertos en nuestros territorios, mártires de nuestra causa sin nombre ni apellidos, sin culpables, sin condenas. Porque así somos invisibles. Néstor Kirchner quedó consternado por lo que se considera la muerte del primer militante social en su etapa de gobierno, perteneciente a un partido de izquierda tradicional. ¿Quién demuestra dolor, indignación, consternación o al menos curiosidad de quiénes son nuestros muertos? Y son muertos de esta gestión, de estos últimos 3 años. ¿Cómo decirle a nuestras familias que somos parte de este país y de esta democracia? Queremos decir a Javier Chocobar, comunero de Aguita, de comunidad Chuscugasta de Tucumán, asesinado el 12 de octubre del 2009. Presente. Sandra Eli Juárez murió frente a una topadora de un paro cardíaco el 13 de marzo del 2010, paraje campesino de San Nicolás, Santiago del Estero, 33 años y 2 hijos. Presente. Esperanza Nieva, abuela de Aguita de Amalcha de Valle, Tucumán, muerta a golpes de manera violenta en su propia casa en proceso de luchas y reclamos territoriales y luego de participar de la histórica marcha indígena del Bicentenario. Presente. Roberto López, com de la comunidad Otae, Nacompa, Nagobó. La Primavera de Formosa, asesinado en la represión policial del 23 de noviembre de 2011, la comunidad apuntó al gobernador Gildo Ifram, que gobierna la provincia desde 1995, 17 años en el poder. Presente. Mario López, dirigente del pueblo Pilagá, de Colonia Alberdi, Formosa, murió atropellado por un oficial de policía el 24 de noviembre de 2010, cuando se dirigía hacia su comunidad, La Primavera, para solidarizarse por la represión. Su familia denunció y aún sostiene que no fue un accidente sino un atentado. Mártires López, histórico y activo dirigente COM de la Unión Campesina del Chaco y de la Corriente Clasista Combativa, murió el 14 de junio de 2011 luego de un dudoso accidente cuando circulaba en moto por la localidad de Pampa del Indio. La familia y la organización en que militaba iniciaron una causa en la que denunciaron como homicidio. Presente. Cristian Pereira, 23 años, padre de un niño, militante del movimiento campesino de Santiago del Estero, asesinado el 16 de noviembre de 2011 en el paraje de San Antonio, norte de la provincia. Presente. Miguel Galván, 10 de octubre de 2012, que la muerte de ustedes no ha sido en vano, sino que los tenemos presentes en nuestras luchas de cada día y lograremos que se haga justicia con sus asesinos. Y reivindicaremos también los derechos humanos colectivos de los pueblos originarios que hasta ahora han sido negados. Presente. Presente. Ley antiterrorista. Para terminar el año 2011, el gobierno de Cristina Fernández entrenó un nuevo Congreso con mayoría absoluta. Los legisladores oficialistas votaron en la medianoche, casi sin discusión y con una verticalidad sorprendente, una ley muy controvertida y contradictoria enviada por el Poder Ejecutivo, la ley antiterrorista.
Un proyecto que casi nadie conocía. Causó mucha sorpresa, pues en Argentina no existe el terrorismo. A pesar del discurso antihegemónico, el gobierno cedió ante la presión de GAFI. GAFI significa Grupo de Acción Financiero Internacional, como condición para considerar a Argentina como un destino seguro de inversores externos directos, sin definir lo que es terrorismo y sin informar de qué se trataba la ley. El Congreso aceleró el tratamiento por la madrugada, inclusive distorsionó el eje central de la ley al mencionada como ley contra del lavado de dinero. Para tal efecto se modificó el Código Penal y en algunos de sus párrafos mencionan al derecho del Estado a reprimir pretendidos actos de terrorismo o a quienes lo financian. Así incorpora una nueva agravante penal para cualquier delito que fuera cometido con la finalidad de generar terror en la población y de obligar a un gobierno de abstenerse a tomar determinada decisión. Algunos legisladores trataron de explicar que esta ley no se aplicara a las protestas sociales. Para los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales que rechazan esta ley, implica agravar la amenaza de persecución penal para las personas que luchan por sus derechos y aquellos que apoyan, generando las condiciones para criminalización de la protesta. Para el reconocido juez de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Raúl Zaffaroni, esta ley es un disparate, una ex. El GAFI se toma atribuciones que no le corresponden, expresó. Las leyes que solo quedan en el papel. La ley de protección de los bosques, una ley defendida por las luchas y las asambleas ambientales y las comunidades indígenas. No se aplica con rigor. En este sentido denunciamos los sistemáticos desmontes avalados por los gobiernos provinciales para preparar el territorio a la producción de soja transgénica y tiene su correlato en el despojamiento de territorios de las familias indígenas y campesinas. A pesar que se aprobó una ley demandada por los pueblos indígenas, la Ley 26.160 de emergencia territorial, prorrogada que suspende el desalojo de los territorios ancestrales y decreta hacer un relevamiento de los mismos, esto en la práctica no se respeta y decenas de comunidades son desalojadas y otras se encuentran en permanente amenaza. Por otra parte, el nivel de desnutrición de las comunidades, sobre todo en las provincias de Formosa, de Misiones, de Salta, de Jujuy, es crítico. Los niños y ancianos mueren por falta de alimentación. A su vez, se destacan enfermedades que consideran erradicadas, como por ejemplo la tuberculosis, Chagas y dengue. Intromisión del gobierno en la vida interna de las organizaciones. El gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha negado sistemáticamente discutir políticas públicas con los gobiernos originarios, que es un punto clave para nosotros. Es irritante e inaceptable la intromisión en la política interna de las organizaciones de los pueblos originarios por parte del Estado a través del Instituto de Asuntos Indígenas, que es el INAI, y la Dirección de Pueblos Originarios de la Secretaría de Ambiente Nacional. La creación y la participación indígena en la ejecución de políticas indígenas en el Estado, que debería ser un avance político, ha conseguido la dispersión y fragmentación de las organizaciones que tradicionalmente estaban unidas, en pro de mantener acallada la voz indígena a cambio de favores económicos. Otro tema muy importante es la polarización de los medios de comunicación entre la derecha tradicional y los medios afines al gobierno. En definitiva, los pueblos originarios, los campesinos, trabajadores que mantienen otra posición, se les niega el espacio de participación para visibilizar sus denuncias y propuestas. En conclusión, sostenemos que en una verdadera democracia se trabajaría para reconocer y solucionar todas estas problemáticas. La agenda presentada con motivo de la marcha indígena por el Bicentenario aún espera una respuesta a favor del reconocimiento y justicia para los pueblos originarios y no políticas que favorezcan al modelo agrominero y a la explotación irresponsable de los mal llamados recursos naturales. Por estas razones
los pueblos originarios, necesitamos encontrar una respuesta a nuestras propuestas y estamos dispuestos a comenzar un diálogo que tenga significado e impacto positivo en la vida de nuestros pueblos. No vamos a renunciar a derechos ganados en décadas de lucha que han costado vidas de nuestros ancestros y no vamos a permitir que haya un solo muerto más en este modelo. ¡Callaya! ¡Eh!